Hola, bienvenidos a este vídeo de mercados, que va a ser el primero de muchos, por cuanto también queremos que sirva como presentación de nuestra nueva página, robertomoro.com, que como estarán comprobando, pues está dotada de más contenidos, aparte de que estéticamente ha cambiado por completo. Pero, insisto, en la que también hay muchos más contenidos, podrán tener acceso a cursos de iniciación en bolsa, a un curso de operativa y análisis técnico, en fin, creemos que va a ser de su agrado. Y, y ya les digo, cada vez que haya una variación mínimamente importante para el mercado, aquí estaremos con nuevos vídeos, analizando pues todos los índices, los subyacentes más importantes, algunas acciones incluso de manera puntual, y por lo tanto queremos que sean vídeos pues que podamos presentar casi a diario. Y sin más, vamos a comenzar dando un repaso a los índices internacionales, a ver cómo se encuentran en el momento actual. El que tienen en pantalla es el gráfico del IBEX, sin divergencias en el aspecto alcista, como ven, y sí parece que tras haber aguantado el soporte que presentaba y que ha servido como tal durante bastante tiempo, esa zona de 8.500, pues sí parece que puede tener un cierto recorrido alcista, al hilo de sobre todo lo que están los movimientos que están protagonizando, sobre todo en la jornada de hoy, índices importantes dentro de Europa, y también algunos índices del mercado americano también están protagonizando. Lo primero que cabe destacar es que ese nivel de 8.500 no es un nivel elegido al azar, como ven. Es también el 0,382% de Fibonacci de la última subida que comenzó en 7.580, algo que solo corrige en su primera razón de proporcionalidad. Si va a tener fortaleza para romper por encima de los máximos anteriores en 9.250, pues lo que nos está indicando es fortaleza a favor de la tendencia previa. Así que cabe pensar que ahora mismo a corto plazo el recorrido sea alcista, y la madre, digamos, de todas las batallas se desarrollará cuando se enfrente, si sucede, a la zona de 9.340, que son los máximos de abril, niveles que ya han traspasado determinados índices, sobre todo en la jornada de hoy, en el conjunto de Europa, pero que al tiempo, y como ven, no solamente es una resistencia, sino que en su momento fue también tremendo soporte, y al tiempo es el 0,382% de Fibonacci de toda la gran caída desde el año pasado, desde abril del año pasado, cuando comenzó a caer en 11.880 puntos. Luego, dos niveles importantes a mi entender. Estos 8.500 que ya hemos comprobado es un soporte contundente de corto y casi ya medio plazo, y la resistencia que presenta en la franja 9.260, 9.330. Esos son los niveles importantes a vigilar y a tener en cuenta. De hecho, ahora mismo, si examinamos por dentro cada uno de los índices europeos, el IBEX, el Eurostoxx, el DAX, el CAC 40, quienes presentan un mejor aspecto, y hablo de la jornada de hoy, son muchos de los títulos del IBEX 35, en detrimento de, por ejemplo, un Eurostoxx en el que a duras penas eres capaz de encontrar 2, 3, 4 títulos que tengan un buen aspecto alcista. Por lo tanto, bueno, aunque sea de manera coyuntural, vamos a tratar de aprovechar este movimiento. Y sobre todo, dure lo que dure, porque esto ya sabemos que lo carga el diablo. En el caso del DAX, fíjense que la tremenda resistencia que presentaba pues desde agosto de este mismo año, en 10.800, hoy la ha roto. ¿Y cómo la ha roto? Dejando un hueco. Así es como gusta que sucedan las cosas. Ahora bien, también debemos ser conscientes de que esta zona de 10.970, 11.000 en definitiva, es una zona de resistencia tremenda. ¿Por qué? Porque es el 0,618% de Fibonacci de toda la caída que tuvo el año pasado desde sus máximos históricos. Luego esos 11.000, para mí, suponen no solamente una resistencia relativamente importante, sino, si es capaz de superarla, el pistoletazo de salida ya para pensar que efectivamente nos encontramos en un momento de reanudación alcista, al menos de corto y medio plazo. El tiempo dirá si es para largo plazo. Y en el caso del CAC 40, observen cómo también
el precio y dejando un hueco ahí, aunque ayer ya cerró por encima, ha sido capaz de irse por encima de los máximos de abril, nivel con el que no podía en absoluto y al que cada vez que se enfrentaba, pues tenía problemas y volvía a retroceder. Pero aquí también vamos a ponerle un filtro. Vamos a poner el filtro que es el mismo que en el caso del DAX, que es el 0,618% de Fibonacci a toda la caída que venía desde abril del año pasado en 5.280 puntos. Luego, el nivel importante a partir del cual creo que merece la pena pensar en un escenario bastante más alcista del que hemos vivido hasta el momento son esos 4.750, con los filtros que cada cual esté acostumbrado a aplicar, por supuesto. Vamos a ver el aspecto técnico que presentan los índices norteamericanos. Este es el Dow Jones, ahora mismo, digamos, pues en una cierta resistencia como consecuencia de la unión de máximos, y en lo que podría parecer una especie de cuña ascendente, pero que a poco que sea capaz de confirmar por encima de 19.300, pues lo habrá dejado atrás, pero hoy por hoy no cabe pensar otra cosa más que el aspecto técnico del Dow Jones es evidentemente alcistas, porque es que casi día tras día sigue consiguiendo nuevos máximos históricos. Es verdad que sin mucha verticalidad, como se observa en el gráfico, pero al fin y al cabo, cada día un nuevo máximo histórico. El problema y la divergencia importante nos la plantea el SP500, que no es capaz de consolidar bien por encima de sus anteriores máximos históricos que datan de agosto de este mismo año. Sobre todo, aunque ha tenido y sigue teniendo, de hecho, en la jornada de ayer, días por encima de esos niveles, que es la zona de 2.195, digamos que en términos porcentuales, lo que dista de esos niveles anteriores todavía no resultan un filtro suficiente como para dar por válida la ruptura de esa resistencia, por lo tanto pensar que entramos en un contexto alcista. Pero desde luego tampoco cabe pensar bajo ningún concepto que algo pueda volverse o que de momento se pueda volver bajista. No. Hoy por hoy prácticamente ningún índice tiene aspecto bajista. Nos lo creamos o no desde el lado macro, nos hagamos las consideraciones que nos hagamos, que yo me las hago evidentemente, porque en el fondo me parece insostenible por mucho tiempo más que todo este gran movimiento alcista que comenzó en 2009 no vaya a ser corregido en parte. Pero insisto, que nos lo creamos o no, lo que no vamos a hacer es darnos de cabezazos contra el mercado, y esto se está empeñando casi día tras día, y pese a la lateralidad y a la poca verticalidad de los movimientos, pues se está empeñando en demostrarnos que tiene fortaleza y que puede seguir subiendo. ¿Durante cuánto tiempo? Bueno, pues el tiempo nos lo dirá. Lo que es seguro es que desde luego posiciones bajistas no proceden en el momento actual, salvo en algún subyacente muy puntual. La gran divergencia proviene del Nasdaq 100, observen que no es capaz de acercarse y mucho menos superar sus máximos históricos anteriores, y ese mismo es el caso del Nasdaq Composite, que presenta un aspecto bastante similar. Y esa es una fuerte divergencia, sobre todo si tenemos en cuenta que los Nasdaq son los que han venido anticipando y liderando todos los movimientos desde marzo de 2009, bueno, incluso antes, desde 2003. Y es una divergencia muy fuerte. Más divergencia aún aporta el hecho de que si observamos también el Russell 2000, pues fíjense qué aspecto más limpio alcista tiene. Tremendo golpetazo alcista, ni siquiera llega a ser un pullback y ya se ha vuelto a situar por encima de los máximos anteriores, es decir, el aspecto es muy alcista. Ahora bien, si cogemos títulos del Dow Jones, a duras penas es posible encontrar uno o dos, yo solamente destacaría a JP Morgan, que tengan un aspecto netamente alcista, que se hayan ido por encima de sus máximos históricos, en consonancia con lo que sí ha protagonizado el propio índice, ¿no? El propio Dow Jones, que como veíamos hace un momentito, pues no deja de conseguir nuevos máximos históricos. Y en ese contexto, sin embargo, solo se encuentra un título dentro del propio índice, lo que a mi entender también es una divergencia. Como ven, bueno, divergencias vamos a encontrar siempre o casi siempre, sin embargo, parece que todo abunda en un escenario alcista, así que si hay que confiar en algún lado en el momento actual, es desde luego en el lado alcista, y como mínimo cabe
cabe mantener posiciones aquellas que ya se tengan tomadas. Tomar las nuevas, yo creo que hay que ser prudente como siempre, muy selectivo en aquellos subyacentes que incorporemos a la cartera desde el lado comprador en el momento actual. Ya les digo que si miramos el Dow Jones, por mucho que este es su aspecto actual, dentro de sus componentes a duras penas hay un título que haya roto por encima de sus máximos históricos anteriores o incluso por encima de sus máximos relativos anteriores. Por ejemplo, otro que destacaría es el caso de Citigroup. Fíjense qué movimiento tan bonito está haciendo desde el lado alcista como para acercarse sin solución de continuidad a esa zona de 61 que fueron los máximos de julio del año pasado. Al hilo también, lógicamente, de un sector bancario que tanto aquí como en Estados Unidos, pero sobre todo en Europa, se está comportando de auténtica maravilla. Este es el índice sectorial bancario europeo. Fíjense que está metido en un canal y que la proyección del techo de ese canal lo lleva precisamente a la zona de 117.30, que por añadidura es el máximo que consiguió en febrero o marzo de este mismo año y desde el que todo comenzó a caer. Luego, cuando llegue ahí a 117.30 y con este filtro en 119.60, pues probablemente, que es el 0,5% de toda la última caída desde 162, pues probablemente se desencadenará una batalla importante. De su resultado dependerá que podamos seguir confiando en el sector bancario, pero el aspecto hoy por hoy es alcista, al menos en plan rebote y rebote importante, y lo que pasa es que sí, está muy próximo a resistencias importantes en esa zona de 117, pero bueno, es que para eso le queda un 3,5%, que probablemente muchos de los títulos que componen muchos títulos del sector bancario en el conjunto de Europa, pues probablemente ese movimiento lo puedan multiplicar por 2 o por 3, y es el caso que estamos viendo últimamente en algunos títulos del propio IBEX 35. Si seguimos con más mercados, observamos cómo el petróleo, el West Texas, se está enfrentando a una resistencia brutal de medio plazo, la zona de 51.70. Observen que cada vez que la ha tocado, y esta ha sido ya la cuarta vez, ha servido para generar caídas, pero a mí me da la sensación de que el lado bueno podría ser el alcista. ¿Por qué? Aunque solo sea en plan rebote, fíjense que de toda la subida que comenzó cuando finalizó la caída en 26, observen que los niveles alcanzados en esos 51.70 a duras penas, ni siquiera han llegado al 0,382% de Fibonacci de toda la gran caída que comenzó en 112, y aún así no es la grandísima caída, porque esa la tendríamos desde sus máximos históricos en la zona de 145. Pero este es el objetivo mínimo que se le debe pedir al precio. Por otro lado, el movimiento actual sí parece que se está enmarcando dentro de lo que es una formación triangular. Observen, el lado recto es precisamente la resistencia de 51.70, el lado inclinado, pues la directriz alcista actual que viene desde julio. Simplemente con que eso sea así, y pensando en que efectivamente eso sea un triángulo, podríamos, una vez que supere la zona de 51.70, por supuesto condición sine qua non, podríamos estar hablando de un movimiento que lo pudiera llevar hacia la zona de $70, como ven, de $70, coherente con búsqueda de niveles del 0,5% al movimiento bajista comentado anteriormente, el que comenzó en $112. Cuando se rompe un nivel de esta contundencia, una resistencia, habitualmente no es para protagonizar un movimiento tan corto como buscar solo el 0,382, que sería la zona de 59, y aún así estaríamos hablando de que tras romper los 51,70, pues estaríamos hablando prácticamente de un movimiento del 14%, solo con que llegue al 0,382, algo que evidentemente justifica ya de por sí la apertura de posiciones alcistas. Pero vamos a esperar sin ninguna duda a que rompa y confirme por encima de estos 51,70. De hecho, en la medida en que siga funcionando como resistencia, es que a corto plazo
nos da pie incluso para lo contrario. En la medida en que funcione como resistencia, podemos tomar en sus alrededores, en sus inmediaciones, podemos tomar posiciones cortas. Quizá, lógicamente, con horizonte de corto plazo, pero a lo mejor para buscar un 3, un 4, un 5%, pues más que suficiente. Siendo, por otro lado, también mucho más rígidos con los stop loss que le pongamos a esas posiciones cortas. Es decir, cuando vamos buscando un 3 o un 4% de movimiento, nuestro stop loss pues a duras penas puede ser de un 1 o de un 1,5%. Y sé que eso para el intradía es una volatilidad incluso escasa. Quiero decir, los movimientos que suele protagonizar el petróleo, incluso en su rango intradiario, suelen ser de una amplitud superior a ese 1,5%, pero es que no nos queda otra. Vamos a ver también el oro. Fíjense cómo, a mi entender, se encuentra en un soporte muy contundente, sobre todo si lo contemplamos en precios de cierre, porque ha hecho mínimos en la zona de 1160, pero en precios de cierre ha respetado esta zona de 1170 aproximadamente, que es, como observan, el 0,618% de Fibonacci a toda la caída, perdón, a toda la subida que se inició en 1045. Luego este es un soporte muy contundente. Quizá para justificar, y sé que el conjunto de los mercados ahora mismo abundan en un escenario alcista de las bolsas y por lo tanto poco proclive a que el oro, precisamente pueda tener una revalorización importante, pero yo creo que merece la pena, sobre todo por la contundencia del soporte en el que se encuentra, aunque sea buscando un rebote que lo lleve nuevamente a la zona de 1210. ¿De acuerdo? Eso sí, si no solamente no es así, sino que empieza a confirmar en precios de cierre por debajo de 1160, cabe exactamente todo lo contrario, posiciones cortas y buscando probablemente de nuevo el origen del movimiento en 1045. El que ello sucediera probablemente sería como consecuencia de que efectivamente las bolsas pues no continúan con ese sentimiento alcista que hoy por hoy están demostrando. A mí también, y volviendo a los índices, a la renta variable, a mí también tengo ganas de comprobar cómo se produce el cierre semanal, y por lo tanto el viernes. Y o bien mañana o bien el viernes, y por supuesto el lunes, estaremos para comentarlo en función de lo que haya sucedido y de la vela en cierre semanal, que nos dejen. Y por último, mencionar pues algunos de los títulos que tienen un mejor aspecto dentro del mercado español, bueno, y algún europeo. Por ejemplo, títulos que me gusten desde el lado alcista. Hace ya tiempo que venimos hablando de Arcelor y lo sigue haciendo muy bien, al menos como para completar ese recorrido que nos parecía más que plausible, la zona de 8 euros. Bueno, pues ya lo tenemos en 7,80. Acciona es un título que puede también funcionar bastante bien, simplemente por el soportazo desde el que está tratando de rebotar. Bankinter, yo aquí establecería también unas cuantas pegas, ¿no? Sobre todo porque, a ver, hemos comentado que el índice sectorial bancario europeo tiene buen aspecto, pero es que Bankinter ya está bastante por encima de sus máximos históricos. Y por mucho que su modelo de negocio diste algo del tradicional de la banca, bueno, algo, no, bastante, pues tampoco sé hasta qué punto es justificable que pueda seguir subiendo sin solución de continuidad, sobre todo si no es con la anuencia de unas bolsas alcistas. Y ese escenario, por mucho que sea el actual, ya hemos dicho que lo ponemos un poquito en cuarentena, sobre todo hasta que se superen determinados niveles, en el caso del DAX, o del Eurostoxx, o del IBEX. Más títulos alcistas dentro del conjunto de la banca. A mí el que más me gusta probablemente sea CaixaBank, porque lo está haciendo muy bien. Hace ya bastantes días que lo comentaba, que dentro del buen aspecto que volvía a tener, al menos a corto plazo, el sector bancario, CaixaBank era probablemente el que más me gustaba, junto con Mapfre, que lo sigue haciendo de maravilla y que, pese a las subidas que acumula, sigue siendo el que más posibilidades tiene de hacerlo bien y de buscar niveles bastante más altos. Bueno, pues es otro título en el que perfectamente se puede confiar. Día, ¿por qué?
por la contundencia del soporte desde el que parece que quiere construir un rebote importante. Enagás, 3/4 de lo mismo también, y pese a que hoy está en negativo, es un título que ha llegado también a un soporte contundente. Gas Natural lo está haciendo muy bien y lo puede seguir haciendo muy bien, al igual que Iberdrola y sobre todo Red Eléctrica, porque también ha llegado a un soporte más que contundente. Técnicas Reunidas lo sigue haciendo muy bien, lo que pasa es que este título, digamos que las consolidaciones cada vez que tiene un avance importante, pues también suelen ser relativamente cuantiosas, sobre todo ateniéndolos al corto plazo, pero es un título que a mí me sigue gustando. Y Santander, al menos en la medida en que sea capaz de permanecer por encima, en precios de cierre, por encima de 4,50. Mientras eso sea así, dentro de la banca también es uno de los que mejor aspecto presenta, no así quizá tanto BBVA, simplemente porque no ha roto ninguna resistencia importante y antes, al contrario, lo que está haciendo simplemente, por mucho que pueda seguir haciéndolo, ¿no? Pero digamos que su aspecto a mí no me agrada tanto, lo único que está haciendo es rebotar también desde un soporte muy contundente. De hecho, a ver, por ejemplo, Melia a mí me parece un título que sigue estando incluso para cortos, o al menos para mantener cortos que se abrieran, cuando hace tiempo comentábamos que este título a mí al menos me parecía idóneo para cortos. Y en el contexto europeo yo destacaría desde el lado alcista a AXA, Aegon y Société Generale como títulos que pueden seguir haciéndolo bien desde el lado alcista. Y en principio, bueno, y Total, al menos en la medida en que el petróleo, el West Texas, no sea capaz de romper por encima de esos 51,70 que ya hemos mencionado, Total, a mi entender, incluso y dada la resistencia a la que se está enfrentando en la jornada de ayer y de hoy, pues puede ser incluso un título idóneo para tomar alguna posición corta. Pero como ven, los cortos son para cositas demasiado puntuales, en tanto que parece que el lado que prima en el momento actual, sin duda, al menos a corto plazo, es el alcista. Y en principio nada más. No tengan duda de que prácticamente a diario, insisto, vamos a tener vídeos de este corte, quizá no tan extensos como el actual, y pido disculpas por si a alguien le parece tedioso, dada la duración del mismo, y sobre todo cada vez que el mercado lo requiera, porque ha habido algún movimiento mínimamente importante. Por supuesto que trataremos de estar con ustedes con nuevos vídeos, vídeo que esperamos que les guste, y sobre todo que también la página remozada, nueva y que inauguramos hoy, pues sea muy de su agrado. Lo dicho, como siempre, gracias y feliz negocio.